Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alexis Varela y esta vez les traigo un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre modelo OSI basado en la plataforma de Google Meet. Vamos a comenzar con la primera capa. El modelo OSI se conforma de 7 capas. La primera capa o la capa más baja es esta, la capa física. Esta capa es la más baja del modelo OSI, se encarga de la topología de red y las conexiones globales que se encuentran en la computadora y la red. Esto se refiere tanto al medio físico como a la manera de la información o que la información se pueda transmitir. Acá básicamente lo que hacemos es que la información se transmita a todas las computadoras por algún medio físico o de cualquier manera que se pueda transmitir, ¿no? En este caso esto nos sirve también en este caso de la plataforma de Google Meet. Pasamos a la siguiente fase. Entre las siguientes capas fundamentales tenemos número 2, que esta ya sería la segunda capa, enlace de datos. Número 3, capa de red. Y número 4, capa de transporte. Vamos a comenzar con la número 2, la capa de enlace de datos. Este se ocupa del redireccionamiento físico, dirección de errores o detección de errores, acceso al medio y control de flujo durante la comunicación. Esto lo que hace es que a la hora de transmitir los datos va detectando todos los errores y por medio de esto va a hacer un control de flujo en el cual va a mandar toda la información a nuestras computadoras. En la siguiente capa tenemos la capa de red. Esta es la capa que se encarga de la identificación del enrutamiento que existe entre las redes involucradas. De esta forma, las unidades de datos pasan a denominarse paquetes y se pueden clasificar conforme al protocolo enrutamiento o protocolo enrutable que utiliza. Prácticamente acá enrutamos la información la cual esta va a pasar por dicho router y va a llegar a nuestras computadoras. En este caso pues va a ser la plataforma, ¿no? Van a llegarnos los datos en múltiples protocolos, los cuales van a llegar a nuestras pantallas. Esto se va a explicar de mejor manera en las siguientes capas. Ahora pasamos a la capa de transporte. En esta, pues esta capa está encargada de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, aunque no estén directamente conectados, así como de mantener el flujo de la red. Es la base de toda la jerarquía del protocolo. En esta parte prácticamente, a la hora de que se transfieran los datos a la computadora, va a ir libre de errores. O sea, ya si hubo algún error mientras estaba en la transferencia, acá esto ya no nos va a tirar ningún error y va a pasar se puede decir del servidor o del portátil 1 al portátil 2. En este caso ya sería el portátil 2 en el que nos llega sin errores, sin ningún problema ni nada. En este caso, cuando ya nos muestra la pantalla de Google Meet, ya no tiene ningún error. Nosotros podemos iniciar sesión sin ningún problema y por supuesto, pues como lo vamos a hablar en otra capa, ya comunicarnos con diferentes personas sin que estemos conectadas en la misma red, por así decirlo. Ahora vamos a pasar ya por las últimas capas, la capa de transporte. A esto es a lo que yo venía a referirme. Esta es la encargada de controlar y mantener el vínculo entre las computadoras, asegurándose de que, una vez establecida la comunicación entre ambos sistemas, el canal de transmisión de datos pueda retornarse en caso de interrumpirse. ¿Esto qué quiere decir? A la hora que los datos se transfieren a nuestra computadora, libres de todo, va a ser un vínculo en el cual va a asegurar o va a establecer de forma segura la comunicación que tenemos en ellas. Es decir, cuando nosotros iniciamos sesión en nuestro Google Meet, vamos a ver de que eso va a enviar una información. Esa información va a llegar a otra persona. Esta persona, al recibirlo, obviamente pues nos está aceptando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta capa? A la hora que se transporta ese dato de inicio de sesión o de querer entrar a la llamada, nos lo pueden aceptar sin ningún error, ya que esto nos permite de que a la hora de establecer vínculo con otras computadoras no tenga ningún error, ninguna falla, y esto principalmente sin necesidad de que la persona esté al lado tuyo o bien que esté utilizando la misma red que tú estás utilizando. Pasamos a la capa de presentación. Esta capa es la que se ocupa de la representación de la información, o sea, de su traducción, garantizando que los datos recibidos en cualquier extremo de red sean de todo reconocibles, sin importar el tipo de sistema empleado. Acá, como lo ven aquí en la imagen, pues yo puse un código binario. Esta es a la traducción que nos referimos. ¿Por qué?
Como saben, todo esto es manejado por códigos binarios. La computadora recibe estos códigos y las transmite a forma que nosotros le entendamos, es decir, en Google Meet. Por ejemplo, en Google Meet, cuando nosotros ponemos nuestra codificación y todo, la computadora lo conoce como códigos binarios. Sin embargo, no todos nosotros vamos a decir, este es 0, este es 1, bueno, entonces aquí es donde tengo que presionar. No, sino que esto lo transforma y lo traduce a lenguaje humano, por así decirlo, ya que lo que hace es que nos muestra ya en una parte entendible para la persona. En la parte de Google Meet, a la hora que transmitimos, o más bien traducimos todo esto, ya nos muestra la pantalla con nuestro inicio, con su respectiva pantalla de espera, etcétera. Entonces básicamente esa es la capa de representación. A la hora de traducir nos representa eso al lenguaje humano y ya nosotros le podemos entender y evidentemente ver las partes gráficas que nosotros miramos, en este caso a la parte de iniciar sesión en dicha plataforma. Pasamos a la capa de presentación. Esta es la última capa. Esta capa define los protocolos que emplean las aplicaciones para el intercambio de datos y se les permite acceder a los servicios de cualquiera de las demás capas. Esto prácticamente ya es todo unido, ya es todo presentado a la persona. En esta capa de presentación ya nosotros no vamos a ver la parte de las capas anteriores, ¿no? De lo que iniciaba, cómo se transfieren los datos, cómo es que arreglamos o cómo es que intercalamos la información para que la computadora entienda código binario y nosotros entendamos la capa ya gráfica, por así decirlo. En esta capa de presentación básicamente lo que hace es ya mostrarnos todo bien. Entonces ya nosotros ya es como lo que le llamamos una interfaz intuitiva para el usuario, ya que en esta parte de la plataforma, si nosotros nos damos cuenta en la imagen, ya nos aparece todo correcto. Iniciamos sesión, nos manda un vínculo o nos crea un vínculo con la otra persona que está en otro lugar y ya perfectamente nosotros podemos recibir nuestras clases, dar nuestras conferencias de trabajo perfectamente sin ningún problema. Entonces, pues básicamente estas han sido las 7 capas del modelo OSI basados en la plataforma de Google Meet. Yo soy Alexis Varela y nos vemos en un próximo video.